Mario, nada, nada. Elsa, cuando quieras. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy compartiremos la charla 13ª del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Elsa Barber y soy la directora del mismo. Hoy nos acompañan Graciela Golchuk, Mónica Pené, Florencia Bossier, Victoria Calvente y Flavia Jiménez, quienes se referirán a visibilidad de archivos personales de escritores latinoamericanos. Las expositoras invitan a pensar el problema de los archivos de escritores en el contexto latinoamericano, donde la propia existencia de los archivos depende directamente de la construcción de herramientas para leerlos, ponerlos en valor y en el camino producirlos. Focalizarán la atención en las acciones realizadas por el proyecto que llevan adelante para visibilizar los fondos personales estudiados como una medida estratégica para salvaguardar el patrimonio literario de nuestra región. Sin más, les doy la palabra, creo que va a comenzar Graciela, de modo que, bienvenida Graciela, adelante, nos vemos luego. Está muteada, Graciela. Perdón, siempre quise que me digan eso en una reunión pública. Todos tenemos ese momento. Bueno, a ver, perdón. Que estaba agradeciendo no solamente la invitación y además la preparación de un evento como este, que nos permite compartir lo que raramente se puede compartir, que es el propio proyecto. Y le voy a pedir a Moni, este es un proyecto, voy a pedir que empecemos ya con la primera diapo, a ver, ahí. Este es un proyecto financiado por la Universidad Nacional de La Plata, y la palabra clave es el archivo como política de lectura, es decir, leer desde el archivo. Es un proyecto, no ir al archivo para buscar herramientas o para buscar cosas que queremos leer, sino leer con la lógica del archivo. Esa es la clave de este proyecto. Moni, te pido que pases a la próxima. Estas son, somos algunas de las integrantes. Las fotos, algunas tienen bastante tiempo, porque es un proyecto que hace 20, ¿cuánto hace? 12 años que estamos en sucesivos proyectos, ahora vamos a verlo, pero me interesa destacar, por ejemplo, que Ana Buñone es socióloga y trabaja con archivos de Edgardo Vigo, que Paola Pereira viene del área de la glotopolítica, que es una rama de la lingüística, y que trabaja y constituyó el archivo de Nini Marshall, que Lea Hafter es además especialista en cine y literatura, que además parte del trayecto lo hicimos con Paula Calvente, que es diseñadora y que piensa los manuscritos y los archivos desde su dimensión de visilegibles, de objeto que no solo se lee, sino que se ve. Fue para, bueno, Flor, Flavia, Victoria están, luego las archivistas y bibliotecarias, que fue un espacio en donde en realidad cada quien
se vio cuestionando su propia disciplina. Es decir, una cosa que a mí siempre me enojó mucho es que la mayoría de la gente de bibliotecología parecían como auxiliares de investigación. Y en los libros, Elsa lo recordará, de investigación de los años 60, 70, 80, al comienzo de un libro de este tamaño, con el nombre del autor muy grande, decía: agradezco a Juanita que me alcanzó. Bueno, Juanita, que no tenía nunca apellido, era la que sabía dónde estaban las fuentes que había usado, la que le había dicho: si vas a leer a esto, tenés que fijarte que en ese mismo año salió esta revista. Y en el mejor de los casos se le agradecía a alguna persona de un nombre muy femenino y encantador, que generalmente no tenía apellido. Lo que hicimos con estos proyectos es pensar, estos proyectos que vienen desde, me gustaría ver un poco el tema de los tiempos. Los primeros eran empezar a ver la teoría del archivo, después los problemas de la digitalización, pero a medida que fuimos avanzando, fuimos viendo que el concepto que tenía la archivística tradicional, que se ha desarrollado en el ámbito institucional, tenía que ser revisado para pensar estos papeles que teníamos nosotros. Y que si la gente de literatura seguía pensando que bibliotecarias y archivistas eran solo personas que podían alcanzar un libro que estaba en un estante lejano, nunca íbamos a avanzar sobre la materialidad de la escritura. Y siempre íbamos a seguir leyendo lo mismo. Porque la única manera de dejar de leer lo mismo que habían leído los que consagraron, esto tuvo mucho que ver con el surgimiento de las disidencias, de las minorías, bueno, porque lo vamos a ver después, pero que necesitábamos saber de qué estábamos hablando. Todos estos proyectos nacieron del encuentro. Bueno, uno de los problemas que hemos tenido es que yo creo que Mónica es codirectora oficial del proyecto hace 2 o 3 años, porque no alcanzaba el estatuto burocrático para codirectora. Por supuesto que desde 2008 a todos los lugares que fuimos íbamos como las 2 directoras del proyecto, porque es un proyecto que no se entiende, que no podría formularse sin la otra parte. Entonces, me interesa pensar esto ahora. Este proyecto entonces tiene parte de este problema. Las teorías del archivo estaban, por un lado, las de la archivística, y desde el lado de la literatura y la filosofía estaba Foucault, que decía que el archivo era todo lo que tenemos, más o menos, o sea, vivimos adentro del archivo, es la condición para... no había una fuera del archivo para Foucault, así que muy interesante, pero para ordenar los papeles que tengo que me encontré en el sótano de mi casa no me servía mucho. Y Derrida nos sirvió bastante más, pero eran todos teorías pensadas en instituciones que desde la Edad Media que están conservando los archivos. Entonces, si un señor francés va a los archivos nacionales de Francia, puede quejarse o discutir el modo en que están ordenados, pero digamos, esto partió también de una experiencia personal, que es que cuando yo empecé mi carrera, me encontré con una cantidad de papeles de Manuel Puig, un escritor que yo admiro muchísimo y que es un escritor fundamental para la literatura mundial, creo yo, para la literatura del siglo XX, para pensar la literatura del siglo XX, y que la familia lo único que sabía era que quería que estuvieran bien organizados. O sea, esa familia, cuando murió Manuel Puig, la Universidad Norteamericana le pidió
los papeles, pero quería comprarlos al peso, así, bueno, sin saber qué había, ni para qué, ni devolverles nada. Mi primera actividad, que significó que después de eso se fue formando, es leer. Yo pertenecía a un grupo de investigadoras, cada uno, los investigadores iban a buscar cosas al archivo y a sacar. Lo primero que yo hice fue hacer una lista de lo que había y entregarle esa lista a la familia, una carpeta de 10 hojas, diciendo, en la caja 1 pusimos esto, 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 en la caja 2 pusimos esto, 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 así con las 10 cajas que en ese momento teníamos. Y eso hizo una diferencia, que yo no lo había hecho obviamente por eso, sino porque pensaba que la familia se merecía devolver algo, saber qué es lo que había, como pasó con Paola Pereira cuando fue a ver los manuscritos de Nini Marshall, que estuvo con su hija Angelita, el apellido no me lo acuerdo porque Marshall es el nombre de fantasía, la hija de Nini Marshall, y lo que hizo Paola fue, además de escribirlos, organizarlos, porque como tenemos un equipo que puede asesorar cómo se hacen las fichas, porque para eso son archivistas y bibliotecarias, puede dejarlo descrito, hecho con todas las normas correspondientes, y además digitalizarlo y darle a la heredera, a la propietaria de eso, una copia para que nadie más meta la mano, revuelva y se lleve un papel de souvenir, cosa que no es menos extraño de lo que parece. Entonces nosotros teníamos teorías del archivo que no nos alcanzaban ni desde la archivística ni desde la filosofía o la literatura, porque no respondían a nuestra realidad. Entonces, ese es el problema del archivo, de pensarlo en contexto. Y por el otro lado, no podían ser reflexiones solo teóricas, y si usábamos la práctica sobre moldes que ya hubiera hecho otro, también íbamos a practicar siempre lo mismo, sin modificar. Entonces recuerdo la primera vez que Mónica me dijo una sucinta definición mínima, coloquialmente, de archivo, que me dijo, bueno, los archivos son lo que las instituciones producen para su funcionamiento. Yo le dije, qué bien, pero eso le sirve más a los militares que a las madres de Plaza de Mayo, entonces. Sin saber que en ese momento estaba Florencia Bossier, estaba organizando el archivo de Adelina de Mati de Ayala, de una madre de Plaza de Mayo de La Plata, antes de que existiera, digamos, antes de su institucionalización. Estaba ayudándola con los papeles que tenía en el sótano. Pero esos papeles incluían recortes de periódicos, fotocopias, cosas que un archivo normalmente iba a decir, no, esto, ¿por qué vamos a llamar esto archivo? Entonces, el planteo es que necesitábamos pensarlo, pero no podíamos pensar en abstracto, y que las prácticas tenían que ir acompañadas de la construcción del archivo. Lo mismo para la literatura, porque nadie le va a dedicar tiempo a manuscritos si no sabe para qué. Moni, por favor. Entonces, por eso los objetivos tenían que ver, son tanto teóricos como prácticos. Porque en el momento en que alguien sabe que los papeles tienen valor, que los papeles de su tío, que resulta que su tío era Benito Lynch, o resulta que habían quedado ahí, pero bueno, ¿para qué voy a guardar esto si ya se publicó? Esto es lo que ya se publicó. El investigador literario antes iba a buscar la novela inédita, yo decía el matadero de Echeverría en Argentina o el proceso de Kafka, todos querían encontrar el castillo ahí, no sé. Y no es ese el único, no es el objetivo encontrar una obra inédita, es estudiar el archivo como archivo, por eso digo, no ir a sacar el archivo, sino ver,
hacer del archivo una política de lectura que permitiera volver a leer lo que ya habíamos leído antes, pero de otra manera. Encontrar cosas que solamente se ven mirando el archivo. Y a la vez, bueno, entonces, no alcanzaba con mirarlo, esto reflexionar sobre formas de visualización y accesibilidad. Yo creo que las dos personas que más trabajaron esto fueron, por un lado, Florencia Bossier, por estar a cargo de la zona de la biblioteca pública de la universidad, en donde es la sala del tesoro, pero parecía que el tesoro es lo que nadie puede ver, entonces el tema es llevar a las bibliotecas la idea de que tenemos como uno de nuestros eventos, de nuestras frases, vamos a hacernos una remera, que es: el archivo debe estar afuera, expuesto afuera. Es una frase de Derrida, pero que para nosotros es porque si nadie, la primera forma para que alguien se salve es que se conozca que existe. Siempre recuerdo, yo nací en el año 1955, en 1975 tenía 20 años, y cuando alguien era víctima de desaparición, gritaba su nombre, y eso era una forma de salvar su vida. Entonces, con los archivos, por más que suene dramático, uno dice, en tal lugar, pues ya van a hablar las compañeras de ese proyecto, existe eso, es un primer paso. Ya el archivo es un primer paso porque además la persona que lo tiene sabe que puede ser valioso y que es importante. Ahora, ¿cómo mostrarlo? Volvemos a lo anterior. Si se muestra en un sentido solo tradicional, vamos a repetir siempre la misma lectura. Y no vamos a estar leyendo desde el archivo, sino vamos a estar leyendo desde el canon. O sea, vamos a estar leyendo desde lo impuesto antes de que aparezca el archivo. Moni, la próxima. Ahí tengo. Bien, entonces, en ese sentido, siempre tuvo dos patas nuestro proyecto, esta sinergia que hicimos con Mónica, y digamos que nosotras somos como quienes convocamos, porque en realidad son las personas que vieron en la primera cosa las listas, hay gente que trabaja sobre poesía, Juan Cruz Pedroni sobre historia del arte argentino, hay muchas disciplinas. Entonces, por un lado queremos producir archivos para que otros investiguen, pero para favorecer las investigaciones necesitamos que esos archivos estén accesibles y además necesitamos difundir propuestas y modos de lectura que puedan servir, que se puedan hacer nuevas investigaciones mientras construimos saber específicos sobre archivos. Y ahí insisto en la importancia de poner en valor los saberes de las archivistas y las bibliotecarias. Pasemos a la próxima. Entonces este es nuestro recorrido, que es reconocer ese problema, reflexionar, unir esos aportes, buscarle. Una de las cosas que más discusiones me ha llevado con colegas de literatura, que les gusta mucho tener sus papeles en la casa, porque ¿quién más los va a leer sino ellos? Cada investigador en literatura cree que es la única persona que puede mirarlo. La importancia de que se encuentre una institución, que una institución puede más que una vida, por más dedicada que sea la vida. Hay que domiciliar en el sentido de darle un refugio institucional. Hay que visibilizar, y en el último punto, desde el reconocimiento del problema, la reflexión, los aportes archivísticos, porque realmente, por ejemplo, voy a contar, yo tenía organizados, y el archivo Puig tiene más de 10.000 folios. Digamos que yo ya había hecho 1.500 cuando vi las primeras normas y me di cuenta que, por ejemplo, no había tomado la medida de los documentos. Les ponía tipo carta, A4, a tamaño oficio. Entonces, el sencillo
el sencillo trámite de tomar la medida del papelito no se me había ocurrido, así de fácil. Y cuando uno escanea, a veces un papel pequeño parece gigante cuando uno lo abre en una pantalla. Entonces, los aportes archivísticos son, pero bueno, ustedes saben que son fundamentales, pero después de que yo puse el pie en literatura con eso, no dejo en paz a nadie de respetar los principios de la archivística, porque tiene consecuencias en lo que leemos. O sea, es así. Y el último punto es uno que está muy en discusión ahora y que yo estoy muy orgullosa de eso, que es, nosotros hablamos de la desapropiación del sentido y lo nombré como momento anarchivista. Esto es una discusión que hay porque es muy, perdón, voy a hablar mal de mis colegas, es muy fino decir anarchivismo, que es una fuerza, todo archivo tiene una potencia anarchivista, es decir, una potencia de destrucción del archivo. Pero eso es un polo, es una potencia. Yo puedo desordenar, tratar de desordenar los archivos nacionales de Francia, pero yo tengo un montón de papeles, los tengo que organizar. Ahora, lo que no voy a hacer es hacerme dueña del sentido. ¿Cómo hago para tener ese momento anarchivista, que sería el momento en que permite discutir los fundamentos de cómo se organizó ese archivo? Poniéndolos a la vista. Organizamos este archivo así, 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 por estos criterios, estos criterios, estos criterios. Porque el criterio de procedencia viene muy bien para la comisaría quinta, pero cuando un escritor me trae sus papeles literalmente, como Mario Bellatín, en una bolsa negra de residuos, yo, ¿qué orden original voy a respetar? ¿El orden en el que cayeron adentro de esa bolsa? Entonces tengo que buscarles un orden y tengo que expresar por qué hice ese orden. Y obviamente, si dentro de esa bolsa de basura encuentro unos papeles abrochados, claro, más vale, ahí respeto ese orden original. Pero me parece que es importante, y eso es una característica muy de América Latina. Un ejemplo para mí es el archivo de la memoria trans, o sea, que no existía. Y tuvo en algunos círculos intelectuales o intelectualoides como, ay, pero qué tradicional, lo están haciendo muy tradicional. Bueno, mi ciela, para utilizar una expresión propia de los feminismos. Primero hacemos el archivo y después vos acomodalo como quieras, pero tenemos la obligación de preservarlo, de darle un orden y después explicar por qué di el orden. Más como todo se puede digitalizar, yo puedo probar otras cosas sin destruir el archivo, sin separarlo. Yo puedo juntar de distintas carpetas virtualmente, pero que quede en su lugar. Entonces, bueno, me interesaba esto porque es muy propio de América Latina. Nosotros necesitamos construir archivos, y a mi juicio, con criterios expuestos, abiertos, porque si no siempre hay algo que Mónica me enseñó, que es, como era, no, Victoria Calvente decía, siempre está ese lugar en los archivos que es varia, no me acuerdo cómo se llama, que hay como que donde lo que no se sabe dónde va en una cosa que se llama... Ay, miscelánea. La miscelánea. El tema de la miscelánea. No se da la miscelánea. Entonces todo archivo tiene su fuerza anarchivista, que es la miscelánea. Pero bueno, yo tengo que ver por qué es lo que armé. Ese es el momento. Y espero, Moni, ahora... Entonces, me parece que a ver, perdón. Yo acá, perdón, tenía un cartel que me estaba... Entonces, estos son los problemas que nosotros tenemos, que más o menos de los que estuvimos hablando. Los papeles de escritores son fuentes valiosas.
y todo el movimiento archivista, todo ese giro archivístico que hay en las humanidades, que Lila Caimari, una historiadora que con mucho trabajo en archivos, le llama el momento archivos en este momento, ha generado una cosa muy extraña. Hace 15 o 20 años venían a pedirme asesoramiento para poner papeles de escritores en los proyectos de investigación. Porque si uno decía que iba a trabajar con archivos, le decían que eso no era investigar. O sea, no le daban la beca, porque solo iba a trabajar con textos inéditos o papeles poco importantes de un escritor y tenía menos posibilidades de ganar una beca. Si nosotros miramos las últimas becas de CONICET, los últimos ingresos a CONICET, vamos a ver que en más de la mitad hacen lo posible por poner la palabra archivo en algún lado. Si no es en el título, va a ser en el resumen, en la palabra clave. ¿Por qué? Bueno, porque hay todo este giro, porque se sabe que es algo valioso, pero no se sabía qué hacer con eso. Entonces, a mí de todo esto lo que es muy fuerte en literatura es que es esto. Nosotros estábamos acostumbradas a que existía un texto canónico, las obras de Borges, la obra completa de Borges. Entonces venía uno y usaba una filosofía, venía el otro y decía, y todos hablaban, y a ver quién decía lo más sofisticado sobre ese texto. Hasta que de pronto resulta que empezó a ser importante saber que cuando publicó la obra completa, antes había publicado así, y esto estaba en esta revista, y estaba este papelito, y ya no se trata de lo que de cómo lo interpreto, se trata de, ¿y sabes qué? Al lado de Borges estaba, por ejemplo, al lado de Lucio Mansilla estaba Eduarda Mansilla, la hermana. Entonces, ahora se trata de qué leemos y por qué leemos eso. O sea, el gesto del archivo para las humanidades, para la filosofía, la historia y la literatura, por lo menos, es mucho más radical en el sentido filológico del término, o sea, más fuerte, más estructural que cualquier interpretación. Porque por eso yo hablo de demostrar cómo armamos el archivo, porque según cómo armemos el archivo, es lo que hace unos años, en los movimientos feministas de los años 60, se hablaba de la literatura femenina. Entonces eso era bárbaro, porque la ponías en un tarro, era la Sociedad Protectora de la Mujer, SOPROM, entonces había que leer porque era una mujer. En cambio ahora, como lo que hay es un movimiento de archivo, lo que se hace es ir a sacar esos papeles escritos por mujeres, muchas veces intervenidos por los editores, censurados, corregidos, explicados por hombres, para empezar a leer. Entonces ya no es sumar eso, o sea, es mucho más fuerte, es ver qué podemos leer y por qué lo podemos leer. Todo lo demás ya lo dije, así que Moni, esto es una de las, ya es mi última diapositiva, con esto estaría yo compartiendo una de las discusiones que tanto tiempo nos llevó dentro del proyecto. Porque para un archivista el archivo es su objeto de estudio, de análisis, y en general es algo que cuando el archivista llega, bueno, el archivo ya existe de alguna manera. O sea, el archivista trabaja sobre algo que está ahí. En cambio, el movimiento que hubo en los estudios literarios es, bueno, voy a hacer esta tesis y este es mi corpus. ¿Qué es mi corpus? Yo quiero decir que en el siglo XIX todo el mundo escribía cortadito, elijo 3, 4, 5, 6 novelas que eran todas cortaditas y justifico mi corpus. Elijo algo que justifique mi hipótesis. El problema lo teníamos entre qué es una colección y qué es un archivo. Llegamos a la colección también muchas veces está más ligada al coleccionista, tiene más que ver con refleja cuál es el coleccionista y muchas veces, y está más en el ámbito de lo privado.
¿Hay potencia de archivo en la colección? Por supuesto. ¿La colección es lo mismo que el archivo? Por supuesto que no. Ahora, en estos tres elementos, que por ahí es un poco, son fuerzas, que por eso es, ¿cómo leo yo? Si leo el archivo como un corpus, entonces muchas gracias, buenas noches, ¿para qué estoy trabajando tanto? Es lo mismo. El problema entonces es pensar que cuando voy a leer el archivo no me deja poner cosas por abajo de la alfombra como el corpus. Ay, voy a leer a las mujeres del siglo XIX. No, bueno, espera, a ver. ¿Qué vas a leer? Ah, si vas a leer a las mujeres, tienen que ser todas las mujeres. A ver quién, qué escribieron, qué parte de lo que escribieron. Por ejemplo, Delfina Cabrera, otra investigadora en nuestro equipo, se va a ocupar de las traducciones que hicieron Victoria Campo, Clarice Lispector y Margot Glantz, la escritora argentina Victoria Campo, la escritora brasilera Clarice Lispector y la escritora mexicana Margot Glantz. Tres escritoras muy reconocidas, donde nadie estudió sus traducciones, que es lo que ellas tradujeron. Entonces es un problema de archivo. Lo que antes no existía, ahora existe. Con estos términos que el archivo nada más y nada menos que da existencia a cosas que antes no existían. Por eso nos interesa. Digo, bueno, y sigue la que sabe de archivos. Gracias por recibirme de invitada en este espacio. Bueno, ahora retomando un poco lo que comentaba Graciela, dentro del recorrido de este conjunto de proyectos en los que venimos participando desde hace varios años, se vino dando la discusión acerca de lo que era un archivo, y en particular, pensando en los objetos de estudio con los que nosotros veníamos trabajando, que estábamos entendiendo, tanto desde el área de las letras como desde el área de la archivística y la bibliotecología, que era un archivo de escritor, que era básicamente con lo que nosotros hemos estado trabajando todos estos años. Bueno, a partir de reflexiones y de lecturas de distintos especialistas, entendimos que el archivo de escritor es un tipo de archivo personal, reconocido dentro de la archivística, con sus particularidades y sus características, pero queríamos rescatar de ese gran conjunto que es el archivo personal, lo que es el archivo de un escritor, con las implicancias y las características propias de este tipo de materiales en particular. Y bueno, lo primero que estuvimos trabajando en el grupo fue una definición que nos permitiera apropiarnos de esta noción de archivo de escritor, entendiendo que es un conjunto de documentos que están organizados y que han sido producidos o reunidos por esos escritores a lo largo del tiempo a través de sus actividades personales y profesionales, y que de alguna manera han sido conservados o bien por el escritor o bien por sus familiares o herederos, y que en algunas ocasiones afortunadas han ido a parar a instituciones archivísticas o bibliotecológicas que han procurado una preservación a largo plazo y la difusión de esos materiales. En el mejor de los casos, porque también lo que nos ha pasado, como bien mencionaba Graciela recién, es que muchos de estos archivos o potencias de archivos han quedado guardados en casas de familiares, invisibilizados, y bueno, con el riesgo de perderse a lo largo del tiempo. En este sentido, a lo largo también del proyecto, una vez que teníamos aclarada la cuestión de la noción de archivo de escritor, tuvimos que empezar a trabajar cuáles eran los aportes que tiene la archivística en pos de organizar y visibilizar este tipo de archivos. En ese camino estuvimos estableciendo una serie de pasos que nos ayudaran a ordenarnos para trabajar con los papeles de los escritores. Uno tenía que ver con las cuestiones de los permisos, esta cuestión de que hay que solicitar permisos por escrito a los propietarios de esos archivos para poder luego realizar no solo la descripción de los documentos, las digitalizaciones, sino también luego el compartir toda esa información. También estuvimos viendo el tema de los criterios organizativos, esto de los principios de archivística que mencionaba Graciela, cuestiones relacionadas a la conservación. Estos papeles que hemos trabajado, la mayoría han sido todos en soporte papel, ahora últimamente se nos han incorporado algunas cuestiones digitales, pero digamos, todo lo que tiene que ver con la preservación de esos papeles, el primer paso en realidad lo están haciendo los investigadores cuando reciben esos papeles. Entonces, bueno, pensar todas esas estrategias que por ahí desde la bibliotecología se conocen, pero
insertarlas también como una herramienta más para los investigadores. Estuvo también el tema de la digitalización, cómo digitalizarlo, con qué equipamiento, las resoluciones, cómo guardar, esta cuestión de tener archivos máster para la preservación y archivos de difusión mucho más ligeros para poder compartir. La cuestión de la descripción a través de inventarios, qué herramientas se cuentan, qué se hace con esas descripciones a futuro, y todo lo que tiene que ver al final del análisis de un archivo, que tiene que ver con el armado del cuadro de clasificación para poder conocer finalmente cómo es la estructura de ese fondo que se trabajó. Uno de los temas en los que también nos detuvimos bastante dentro del proyecto es la cuestión de la domiciliación. Es decir, nosotros tenemos un investigador o una investigadora que recibe unos papeles o los encuentra, los trabaja, los organiza, los conserva, y finalmente termina su investigación y finalmente tiene esos papeles organizados, ese archivo ahí disponible. ¿Y qué hace después? ¿Lo deja en su casa? No, no es la lógica. La lógica es que ese archivo encuentre una domiciliación. Ahora, cuando nosotros hablamos de domiciliación, nos cerramos al concepto de edificio, ¿no? En el concepto de archivo uno analiza las acepciones, y una de esas acepciones es el edificio donde se conservan estos conjuntos de documentos. Pero ese edificio hoy en día, con la presencia de la tecnología, en realidad se desvirtúa un poco, y es más una residencia que puede ser física, como un edificio en particular, o bien un espacio virtual, ¿sí? Podría ser que estos papeles de escritores terminen domiciliados en un archivo, en una biblioteca, ¿sí? En una institución, o bien puedan también estar en un espacio virtual, como pueden ser sitios web o portales web. En este sentido, a nosotras nos interesa remarcar la importancia de que cualquiera que sea la residencia, ya sea física o virtual, es conveniente para estos papeles el hecho que sea una institución. ¿Por qué? Porque la institución trasciende a las personas. Entonces nosotros tenemos que garantizarnos que esos papeles sean conservados hoy y mañana, y que sean accesibles hoy y mañana. Ahí es donde las instituciones juegan un papel fundamental para estas cuestiones. No sé si ustedes han prestado atención, pero muchas veces en muchos proyectos de humanidades digitales, los propios investigadores generan portales o sitios web, muchos de los cuales tienen el .com al final. Quiere decir que hay un investigador que está pagando un dominio para que ese sitio exista. Cuando ese investigador deje de pagar el dominio porque se jubila, o porque ya no tiene un subsidio con el cual mantenerlo, todo ese portal, toda esa información cae. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que estos archivos personales, todas estas producciones y todo este trabajo que vienen haciendo como hormiga los investigadores y las investigadoras pueda mantenerse a lo largo del tiempo, y ahí es donde para nosotros juega un papel fundamental las instituciones. En este sentido también valoramos el rol que le cabe a la visibilidad, ¿sí? Hay unos escritores que dijeron una frase que la tomamos siempre cuando hablamos de archivos, y dice que el archivo encuentra su dimensión una vez que se le conoce. ¿Por qué? Porque para que ese archivo sea estudiado, sea protegido, sea indagado, necesita estar visible. Hay que saber que existe. Esa es la primera cuestión. A partir de esta necesidad de saber que existe, de ser conocidos, es que entra en juego toda la cuestión del uso de la web como una herramienta que es muy adecuada para poder visibilizar y exponer aún más estos archivos, con la idea de facilitar su uso, y la ventaja que tiene obviamente la web es que nos permite una visibilidad a nivel mundial. En este sentido, dentro del marco de estos proyectos que se fueron dando a lo largo de los años, que todavía siguen vigentes, hemos participado en 2 iniciativas. Una es Sobrescrito y la otra es el repositorio Arcas. Ahora vamos a hacer una rápida introducción sobre cada uno de estos 2 repositorios para contarles un poco en qué consisten y bueno, qué es lo que van a encontrar en cada uno de estos lugares. Así que les cedo en principio la palabra a Victoria Calvente, que les va a contar sobre Sobrescrito. Bueno, sí. Ya hace unos años, ahí en el 2011, cuando estábamos ya viendo el tema de la importancia de la visibilización, no solamente de los archivos ya organizados, ¿no? Porque todo lo que contaba Graciela del trabajo que el investigador hace con el archivo para constituirlo, es importante, digamos, que sea visto, visibilizado, pero también de aquellos materiales que, aunque todavía no tengan un tratamiento y una organización y que le haya dado forma de archivo, pero que, digamos, que todavía le falta el trabajo del archivista, también nos parecía fundamental
que sean visibilizados. Justamente tomando un poco las palabras de Graciela, que tomábamos esta idea de Derrida, de que para que un archivo viva, lo importante es ponerlo afuera, es decir, que sea visible. Entonces, a partir de la idea de Erika Durante, es una investigadora de la Universidad de Lovaina, y también, digamos, de Graciela, por supuesto, se pensó en armar un portal web colaborativo en el que se brindara información acerca de la existencia de estos papeles de escritores, que todavía estuvieran conformados como archivo o no todavía. La idea era esa, ¿no? Sigue siendo esa, que hubiera un lugar en Internet en donde se pudiera informar sobre la existencia, el estado en el que se encuentran esos materiales y el lugar y las condiciones para poder acceder a esos materiales. El portal se lleva a cabo de manera colaborativa, porque también pensábamos que como forma, digamos, de trabajo, nosotras no podíamos ir haciendo el trabajo de hormiga, yendo nosotros de un lugar a otro, o respondiendo a que nos dijeran, bueno, en tal lado hay papeles, y ir nosotras a hacer la carga, ¿no? El registro. Entonces lo que pedimos desde el portal es la colaboración, sea de bibliotecarios o de los propios, a veces, herederos, para poder informar acerca de la existencia de estos papeles de escritor. La idea entonces fue empezar a armar este portal que dé cuenta, digamos, de una cartografía de este tipo de materiales alrededor del mundo. Lo que nos centramos fue en escritores latinoamericanos, por eso el nombre es Orbescrito, Archivos de Escritores Latinoamericanos. Como proviene también de nuestro trabajo con el área de la literatura, está en principio enfocado, ¿no?, a la existencia de manuscritos, que es una tipología que interesa mucho a los investigadores en principio, pero sabemos, como también dice Graciela, que los archivos no están conformados por manuscritos solamente, sino que también hay recortes periodísticos, hay grabaciones sonoras, hay algunas también material de video, o bueno, papeles en general, y todos esos materiales, digamos, digamos, los datos acerca de estos materiales es lo que se busca que se registre en este portal. En lo que nos concentramos es que sean de escritores argentinos, como ahí dice bien la filmina, y latinoamericanos que vivan o no en su país de origen, o de escritores extranjeros que se conserven en Argentina o en otros países de América Latina. Entonces, bueno, la idea es poder reunir esa información, poder decir qué es lo que hay, qué tipo de accesibilidad tiene. A veces, digamos, son privados y entonces, bueno, no hay un acceso, pero lo importante es que se sepa que existen. Y lo que pedimos es que, digamos, sea como forma colaborativa o como miembros, digamos, del grupo de Orbescrito, se vuelque esa información allí. Hemos recibido muchas colaboraciones por parte de investigadores, la mayor parte, digamos, porque, bueno, son ellas en general quienes están muy interesados en este tipo de recursos, pero también tenemos la colaboración de archivistas y bibliotecarios, y también desde el lado de las instituciones más formales. Bueno, este es la home de Orbescrito. Orbescrito está alojado en los servidores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, por lo que dice Moni, que también no solamente, digamos, los papeles es importante que estén domiciliados en instituciones, sino también en los portales web, porque en el caso en que digamos, nuestro proyecto mute hacia otro lado, o bueno, que tenga otras derivas, es importante que toda esta información tenga un domicilio institucional que haga que continúe y perdure a lo largo del tiempo. Bueno, como ahí pueden ver, a lo que se accede es, bueno, ahí tenemos las fotos de los escritores, de los fondos que ya se encuentran registrados, y se accede en primera instancia, cuando uno aprieta ahí donde dice ver fondos, a un breve resumen, la foto del escritor y un breve resumen de su bio, y a continuación el registro de los fondos que se encuentran registrados sobre ese escritor. Puede haber más de uno, obviamente, de hecho hay algunos escritores que tienen registrados más de uno, porque los papeles suelen estar desperdigados alrededor del mundo, así que
cada registro que se incorpora va cayendo en el escritor, digamos, al que corresponda, ¿no? Una vez que, si a uno le interesa visitar, digamos, un fondo en particular, se abre un registro más completo en lo que se les pide a la persona que registró la información que dé estos bloques de información. Por un lado, bueno, están los datos del escritor, quiénes son los responsables del fondo, que puede ser una institución o una persona en particular, hay veces también que los herederos se han encargado de hacer el registro. Después específicamente si se tiene en ese fondo manuscritos, qué tipos de manuscritos son, si hay otro tipo de documentos disponibles, cuál es más o menos el volumen del material que se conserva, qué cobertura temporal abarca, una breve historia archivística, si tiene algún tipo de tratamiento documental o si existe algún tipo de registro como un inventario, por ejemplo, digamos que describa a los manuscritos, si se encuentran digitalizados y si a la persona o a la institución o al responsable, digamos, le interesa digitalizarlos o no. Después si hay algún lugar, si se sabe de algún otro lugar donde hay papeles de este mismo escritor, y se agrega, digamos, quién ha sido el responsable de la carga, que en este caso estamos viendo el registro de Almafuerte, que es un fondo que se encuentra en la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, que está a cargo de la Sala Museo, cuya directora es Florencia Bossier, y está ahí como bibliotecaria encargada. Y bueno, otro de los recursos que hemos sumado a Orbe Escrito es este mapa, que lo hemos hecho también por iniciativa e idea de Flavia Jiménez, en donde vamos poniendo, digamos, toda la ubicación exacta, la ubicación geográfica exacta en el mundo en donde se encuentra cada uno de los archivos registrados. Entonces permite también ir a la inversa, digamos, visitar el país que a uno le interesa y ver en qué lugar específico se encuentra el archivo que le interese al investigador o a la persona interesada en consultar el material. Y bueno, ahora, y acá hacemos algunas aclaraciones como para que quede bien claro qué es un portal colaborativo que reúne información sobre papeles y archivos de escritores latinoamericanos alrededor del mundo. Es decir, no se accede a los manuscritos ni a los papeles directamente, sino que es la información del Estado y la ubicación para poder comunicarse con los responsables y para poder acceder a ellos o solo saber de su existencia. Y el objetivo principal es facilitar la investigación y, digamos, impulsar a otros a que puedan sumarse, a volver a mirar el archivo, a poder, digamos, plantear otra mirada acerca de esos papeles, que si bien ya se encuentran o no organizados, en ese caso pueden aportar su lectura, pero que siempre permiten ser revisitados y releídos, digamos. Esa es la idea de tener una política de lectura, ¿no? Poder aportar la propia lectura acerca de esos materiales. Y además también, bueno, es exactamente lo que dice al final, fomentar las relaciones entre instituciones y entre los colegas de diversas disciplinas. Bien. El siguiente proyecto en el que participamos es el del repositorio Arcas, que es un repositorio que se creó en el año 2012, y la idea de este repositorio era fomentar de alguna manera un diálogo que se venía dando entre investigadores y la biblioteca de la Facultad de Humanidades. Este repositorio de alguna manera unió dos intereses. Uno era el de los investigadores de encontrar un domicilio para los papeles de escritor que habían organizado y cuidado a lo largo del tiempo, y por el otro lado un interés del personal profesional de la información de la biblioteca, que estaba interesada en trabajar el tema del acceso a la información, el acceso abierto y de alguna manera todo lo que tiene que ver con la aplicación de buenas prácticas en la disponibilidad de información a través de la web. Y bueno, a partir de esto se creó este repositorio con este objetivo, ¿no? Con el difundir en acceso abierto estas fuentes que son de interés para la investigación, a la vez que nos permitiera de alguna manera conservarlas y difundirlas a lo largo del tiempo. Arcas
como bien mencionábamos, tiene esta particularidad de que sí es un repositorio, ustedes pueden encontrar ahí el texto completo de manuscritos, correspondencias y distintos textos y otras cosas que ahora vamos a mencionar. Y en el caso particular de este repositorio, lo que nos interesó es que como la Facultad de Humanidades también tenía un repositorio, tiene un repositorio en realidad institucional de la producción de su comunidad académica, la idea era enlazar en este mismo repositorio aquellas producciones que han trabajado esos papeles de escritores, de manera que pudiéramos ofrecer un complejo de recursos de información en relación a esos escritores que eran estudiados. Y bueno, este tipo de iniciativas se logró en combinación entre el Instituto de Humanidades y Ciencias de la Educación, que es un instituto de investigación de nuestra facultad, y la biblioteca, donde entre las dos instituciones, digamos, de las dos dependencias, participan en la gestión del proyecto desde distintas ópticas. ¿Qué es lo que podemos encontrar en Arcas? Básicamente encontramos todo lo que es el archivo de Manuel Puig, el archivo digital de Manuel Puig, con sus manuscritos de las novelas, los guiones, bueno, ahora no me voy a acordar, pero está la parte de teatro, hay distintos géneros que podemos encontrar dentro de la colección. También está el archivo del escritor mexicano Mario Velatín. Encontramos también la parte del archivo personal de Edgardo Vigo, que es era un artista platense. Y bueno, ahí en este archivo en particular lo que podemos encontrar sobre todo tiene que ver con fotografías y xilografías y diseños elaborados por el artista, más allá de algunas producciones escritas. Y por otro lado, tenemos un conjunto de fondos que tienen que ver con la oralidad, que han sido generados en general por especialistas del área de la lingüística, donde podemos encontrar entrevistas de habla española o de habla, digamos, de habla de nuestra región, incluso también recitaciones de la literatura popular argentina. Bien, en cuanto a la estructura y organización, cuando ingresamos a este portal encontramos un home donde hay distinta información sobre el archivo, el acceso a las colecciones, una exhibición virtual que se organiza y las novedades. Una vez que ingresamos a una colección en particular, nos cuenta, bueno, de qué trata esa colección, quién es el responsable académico, nos cuenta los estudios que pueden accederse en relación a esos papeles que forman parte del fondo, y después hay una serie de información complementaria que pueden ser fotografías del escritor, biografías, etc. Lo que es interesante también del sitio es que permite una navegación, uno va a ir desplegando desde la serie hasta cada uno de los elementos que forman parte de la serie en que se ha organizado ese material. Y a su vez, bueno, mostrar también que luego se llega a un registro de información donde interesa destacar bueno, los datos que han relevado los investigadores y las investigadoras en relación a esas fuentes, ya sean textuales, como puede verse en un lado del registro, o bien audios y videos en el otro pantalla. Así que bueno, nada, invitarlos a visitar y conocer a Arcas, y le dejo ahora la palabra a Flavia, que nos va a contar la última producción del proyecto. Bueno, ¿se escucha? Bien. Nosotras como trabajadoras de bibliotecas queríamos conocer sobre la existencia de este tipo de archivos personales en las bibliotecas. Entonces, bueno, decidimos realizar una encuesta para conocer sobre la existencia de estos fondos, qué tratamiento tenían dentro de las bibliotecas, si estaban digitalizados o no, conocer la opinión de los responsables de bibliotecas sobre la inclusión de este tipo de fondos en parte de su acervo. Tuvimos que acotar, por supuesto, nuestro universo, así que nos restringimos a las bibliotecas de universidades nacionales de Argentina, ya sean públicas o privadas. La encuesta se difundió a través de listas de correo electrónico de interés bibliotecario entre febrero y julio del año 2019, a través de la lista de ABGRA, de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, la lista de IBUNAR, de Bibliotecas Universitarias Argentinas, la del CIU Bibliotecas, REDIAB, la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, y la Red Roble de Bibliotecas de la Universidad Nacional de La Plata. La encuesta se estructuró en 4 secciones a través de formularios de Google,
Y bueno, relevamos la existencia de este tipo de fondos, datos sobre de quiénes eran los archivos, qué volumen de documentación manejaban, si había o no instrumentos de descripción, algún tipo de instrumento para poder acceder, y la visibilidad que se hacía de estos documentos. Pásame a la otra diapositiva. La gran mayoría de las respuestas, recibimos 35 en total, y la gran mayoría eran bibliotecas centrales de facultades o bibliotecas centrales de universidad, y en menor medida bibliotecas de departamentos y de centros de investigación. Sí. De este universo de las respuestas, vemos que más de la mitad de los que respondieron poseen algún tipo de fondo personal dentro de su acervo. ¿De quiénes son estos fondos? ¿Quiénes son los productores? Personas destacadas de la comunidad local o nacional, personas relacionadas a la vida universitaria, personas relevantes de la política, el periodismo, de las artes, la literatura, la música. Y con respecto a la tipología de documentos, es heterogénea, es variada, muchos epistolarios, manuscritos, textos mecanografiados, recortes de prensa, fotografías, como decía, también hay, sí, como decía Victoria, es variada la tipología de documentos que se encuentran. Siguiente. Con respecto a los instrumentos de descripción, vemos que muchas de las bibliotecas han confeccionado algún tipo de instrumento de descripción, la mayoría planillas de cálculo, planillas en Excel, algunas han incluido registro de estos fondos en su catálogo PAC, otras poseen guías de archivo o descripciones en bases de datos, pero de acceso local. El 39% ha iniciado la digitalización, un bajo porcentaje, el 17%, tiene un archivista trabajando con estos documentos, y el 44% bibliotecarios con formación en archivística. Siguiente. Y acá el dato más satisfactorio de la encuesta, al menos para nosotras, es la opinión de los responsables de biblioteca, que el 80% valoró de manera positiva la inclusión de este tipo de archivos como parte del acervo de las bibliotecas, porque los consideran fuentes primarias para la investigación, valiosas y de interés, reconocen que son importantes para la memoria institucional y académica, y los consideran parte del patrimonio documental en general. Siguiente. Como conclusión, vemos que los archivos personales son parte de las bibliotecas en la actualidad, y esto, por supuesto, nos hace repensar las prácticas vigentes, cómo trabajamos en las bibliotecas, e incorporar conocimientos, normas de otras disciplinas como la archivística, para poder trabajar con estos fondos y visibilizarlos. Siguiente. Y destacamos la necesidad de una política activa que busque este tipo de papeles para luego organizarlos, describirlos, visibilizarlos, pero teniendo en cuenta que son documentos que son únicos, que no están disponibles en otro lugar. Cuando uno habla de un archivo personal, es único, y tiene el valor como patrimonio, digamos, el valor no está solo dado por la producción, por la bibliografía que se publica en un país, pero también por lo que queda como restos de esa producción en las casas de los escritores, y eso es, bueno, que lo rescatamos también como algo importante. Sí. Acá vemos las principales producciones del proyecto. El libro Palabras de Archivo, que salió publicado en el año 2013 y que ahora está disponible también en formato digital a través del repositorio Memoria Académica de la Facultad de Humanidades. Este otro libro que está en prensa, que es el que comentó Graciela, que está produciéndose en francés y en español, y el libro que está en elaboración y en discusión, que todavía no tiene título. Siguiente.
Y bueno, por supuesto, en todo este tiempo se escribieron artículos que han salido publicados en revistas. El último salió en este año en la revista Investigación Bibliotecológica de la UNAM. También ponencias en distintas jornadas de La Plata, Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, y exhibiciones y muestras que se han hecho, por ejemplo, en bibliotecas. La mayoría de las producciones están disponibles, como dije, en el repositorio Memoria Académica de la Facultad de Humanidades. Siguiente. Esta placa la pedí yo, para que tengan a un solo clic de distancia algunas de las producciones que están en memoria, porque hay muchísimo en ese repositorio, pero bueno, acá hay algunos documentos para que los tengan ahí a mano para que entren a ver, digamos. Y bueno, y muchas gracias por participar y por escucharnos. Bueno, ahora abrimos la parte de las preguntas o aclaraciones, o bueno, aportes, si alguno de los presentes ha trabajado con archivos, si quiere hacer algún comentario. Sergio, no te escuchamos. Está Ahora muteado. sí, ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto, Sí. sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y empezamos con las preguntas que nos fueron dejando. Una aclaración, al principio, Graciela, que contestaste algunas cosas en el chat de Zoom, pero tenemos gente también en YouTube, así que las voy a repetir las preguntas para que puedan desarrollarlas, para que también se pueda ver en la transmisión de... Bueno, la primera pregunta de Ivalú Ramírez pregunta, en cuanto a Arcas, si el personal de la biblioteca realiza las descripciones de las fuentes. Bueno, son varias preguntas, no sé si las voy haciendo de a poco y perdón, las van contestando. En cuanto a Arcas, si el personal de la biblioteca realiza las descripciones de las fuentes, es la primera parte de la pregunta. No, cada colección que hay en Arcas tiene un investigador responsable. Ese investigador es el que realiza la descripción, pero ya antes habló con gente, asesorado por gente de la biblioteca. Lo que ha hecho la biblioteca, por ejemplo, en el caso del archivo Manuel Puig, es trabajar sobre los documentos y darles un diseño, o sea, es mucho más amable. Yo tengo los originales de lo que hay en Arcas, pero para consultarlo lo consulto de Arcas, porque lo que hicieron fue subirlo de un modo que sea fácil de pasar de uno al otro. Le dieron un diseño, pero la descripción la hace cada investigador responsable. ¿No, Moni? Sí, exactamente. En el caso de la biblioteca lo que hace es chequear que los datos sean cargados en el campo o en el esquema de metadatos adecuado, en el metadato adecuado, para que después eso pueda ser recuperado por los sistemas interoperables. Pero el contenido de cada metadato es responsabilidad y creación de los investigadores, de cada grupo. Perfecto. La segunda pregunta que hace Ivalú es cuánto personal tienen dedicada a esa tarea, ¿no? Hablando de las descripciones de las fuentes. Plantea, sabemos que el relevamiento y descripción de los documentos es una tarea que lleva mucho tiempo y en este caso en particular requiere de conocimientos específicos de los escritores. Entonces sería, por un lado, cuánto personal dedican a la tarea, y la cuestión del relevamiento y la descripción de documentos de que requiere de esa pericia o ese conocimiento específico. Arcas, están hablando de Arcas, ¿no? Sí, es parte de la misma pregunta sobre Arcas. No, porque Orbe Escrito es Victoria, la coordinadora de todo. Yo digo que no es magia, nos coordina una mujer.
Ahora en Arcas, yo creo que lo de Puig, 2 becarias. Ahí vamos de nuevo a la teoría. Una de las cosas que hemos desarrollado sobre la teoría es que la economía del archivo es una economía del don y no del intercambio. Realmente, para trabajar con cada escritor, el tiempo del archivo no se puede medir. Pero esto es real. O sea, y quien habla del don está hablando no de caridad, no de voluntariado, sino de un modo que además genera poder. O sea, del archivo se emana un poder, y eso, quien trabaja, por ejemplo, con escritores, yo estuve 13 años para organizar el archivo de Manuel Puig, si de tiempos estamos hablando, mientras que escribí mi tesis doctoral y daba clases en la facultad. Las universidades públicas permiten dedicar parte del tiempo a la investigación. Las universidades privadas en general exprimen cada minuto del docente. Pero eso que se dice es verdad cuando un investigador de literatura ha recibido de un artista lo que yo recibí de Puig no se puede medir. Entonces mi contradón fue ocuparme del archivo. Y esto es, mientras tanto, que hice mi tesis, trabajaba, no es una cuestión, ni soy millonaria, no soy ni Victoria Ocampo, ni una Carmelita descalza. Pero la lógica del archivo realmente no se puede medir, sino. Y lo que también para mí en la biblioteca lo que se hace es cuando viene un archivo para cargar en Arcas, se dan becas de 6 meses, ¿no? Y van cambiando y trabajan como de una manera inhumana. Y yo les llevaba chocolatitos a las chicas para agradecerles, pero nada más. No sé si está respondido, porque sí, eso lo hace el que sabe del... En general, cuando yo hablo de la lógica del don, yo empecé a organizar el archivo de Puig porque alguien lo tenía que hacer. Nadie me lo pagaba, pero alguien lo tenía que hacer, porque si no iban investigadores y se robaban papeles. Y entonces alguien lo tenía que hacer, y esa es la lógica del don. Nunca pregunté cuántas horas, nunca... Es así. Y después me convertí en Madame Puig, no la viuda, porque viudas tienen mucho. ¿Pero por qué? Porque lo que uno sabe de un escritor cuando hace eso no lo sabe nadie más. Es eso, por eso digo, no soy buenita, lo que yo sé de Puig no lo sabe nadie. Ahora sí, porque ahora hay más gente que ha trabajado con el archivo Puig, entonces yo sé. Digo, hay otros que saben mucho más que yo de zonas del archivo. Pero esa es la lógica. Hay que hacerlo porque alguien lo tiene que hacer y no estamos en Francia, ni en España. Estamos en la Argentina por ahora. No sé qué más. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. Graciela Yunti pregunta, en el caso de Orbe Escrito, al ser un sitio colaborativo en donde participan diferentes personas, la pregunta es si hacen un control de esa información que van subiendo los diferentes participantes. Sí, hacemos un control. No es que lo que se va subiendo, digamos, lo que se va cargando no se sube automáticamente a la web, sino que hay una instancia de control. También como nosotros tenemos un grupo directivo, también les consultamos, porque muchas veces nosotras no sabemos, bueno, yo, por ejemplo, no sé si realmente un conjunto de papeles es de relevancia o no es de relevancia, o si la persona que lo está cargando realmente tiene, digamos, es alguien idóneo o alguien que está relacionado con ese fondo o no. Bueno, entonces yo consulto, hacemos todas las consultas necesarias, hago también una revisión del registro, porque bueno, todos sabemos, bibliotecarios, archivistas, que uno
lee cómo se debe escribir, pero después cómo lo vuelcan no necesariamente responden ni a lo que se pide, ni al ejemplo de lo que se pide. Entonces se hace todo un emprolijamiento y se agrega la bio, bueno, la foto, bueno, todo lo demás, y una vez que está todo chequeado, ahí se sube. Una de las estrategias fue pedir una bio porque tampoco en literatura conocemos todos los escritores que en el mundo han sido, que en el mundo hispánico existen. Y con eso lo podemos también, podemos chequear, no estar subiendo, porque yo, escritores vocacionales, que está muy bien, pero deberían pertenecer a otro repositorio, ¿no? Entonces también es esto. Perfecto. Silvia Contardi pregunta, en referencia al sitio Orbe Escrito, si cualquier persona puede contribuir con datos sobre un fondo de archivo de escritor, aunque aquel que colabore no tiene una afiliación institucional, ¿no? Sí, yo ahí por escrito le puse con mayúsculas que sí, que muchas gracias, que estamos muy, muy bienvenidos, y sobre todo, y esto fue un trabajo de 2 años para elaborar una, o sea, quien entra ahí se va a encontrar con un Word y una planilla, o sea, para buscar colaborador, quiero colaborar, primero se da de alta, y luego va a tener una planilla que puede responder sin tener ningún conocimiento previo de archivística o de bibliotecología, y que además puede responder hasta donde sabe, porque a veces hay algunos datos nada más. Por eso, uno de los conceptos teóricos es que no hay un archivo sino estados de archivación. Entonces, hasta donde se llega, siempre vamos adelantando, ¿no? Sí, y como el interés está sobre todo en que ese fondo personal sea visible, bueno, si se tienen pocos datos, aún así aportan. Eso es lo que queremos nosotros rescatar. Y a veces la dirección de mail de alguien con quien se puede hablar puede ayudar mucho, porque después el dueño de ese archivo, el heredero, puede decidir si quiere que lo vean o no. Porque no, por ahí hay gente que no quiere mostrarlo, pero después puede cambiar de opinión. Pues también había una pregunta técnica, ¿no? Había una pregunta, creo, también sobre... Sí. Primero tenemos una pregunta del chat de YouTube. Nos preguntan si necesitaron de un curador o curadora para los archivos personales. Bueno, cada archivo, como yo soy la curadora del archivo Puig y del archivo, y responsable del archivo Velatín, pero el curador es Juan Pablo Canala, que es un investigador, Juan Pablo Cuartas, perdón, que es un investigador que está haciendo la tesis sobre Mario Velatín. Pero es por el tipo de archivos que son, es como la pregunta que hacías antes, o sea, para curar el archivo de Puig hay que saber Puig, para curar el archivo de Saer hay que saber Saer, o Nini Marshall, ¿no? Pero es porque solo quien ha estudiado y conoce la obra de Nini Marshall se encuentra con un cuadernito y entiende qué es ese cuadernito. Eso es. O sea, no es un curador para todos los archivos, sino que cada archivo tiene su curador. Su curadora. Casi siempre somos chicas. Claro, por eso la pregunta decía curador, pero yo hablé de curador-curadora, ¿no? Sí, porque somos muchas chicas en esto. Liliana Velázquez nos pregunta acá, creo que por ahí es la pregunta técnica a la que te referías, si le recuerdan qué software usan para cargar los contenidos de los expedientes. Nos cuenta que trabaja consultando textos desde archivos. En realidad nosotros no trabajamos con expedientes, sino con documentación que es elaborada por los escritores.
o bueno, los artistas, como en el caso de Vigo. Y depende, el software y la herramienta depende de cualquiera de los dos proyectos distintos en los que estamos. Es decir, en el caso de Orbescrito se utiliza una plataforma que se llama Symfony, que nos permite de alguna manera gestionar todo este sistema, que es más relacionado como una especie de base de datos, ¿no? Que permite hacer estos registros para que las personas puedan buscar y leer la información que se cargó en los registros. Y en el caso de Arcas está basado en el software de Greenstone, con una máscara puesta desde el plon para que se vea agradable, como dice Graciela. Pero bueno, esas herramientas se fueron utilizando, son las que están disponibles desde la facultad, y el apoyo del equipo informático de la facultad también viene conociendo esas herramientas. Así que bueno, también un poco decantamos por eso. Perfecto. Yo, si se puede, soy moderador, pero me gustaría hacer una pregunta también. La pregunta que me gustaría hacer es si los bibliotecarios, bibliotecarias, en mi caso estudiante, no me quiero asignar ningún título que todavía no me corresponde, podemos aportar, ¿no?, a la visibilidad de los manuscritos que están disponibles en nuestras bibliotecas, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, esa, si me permiten, la respondo yo, que como bibliotecaria trabajo en los procesos técnicos de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, y desde nuestro lado, claro que podemos hacer. En primer lugar, aprovecho y digo, registrarlo en Orbescrito, que sería un lugar ya para darle visibilidad al archivo. Y por supuesto, como principal, registrarlo en el catálogo de la biblioteca, porque es parte constitutiva de nuestro acervo. Y tengamos en cuenta que toda la bibliografía que leemos de archivística recomienda registrar el conjunto del archivo como un todo. No tenemos necesidad en esta instancia de llegar a cada documento, a cada unidad documental simple o compuesta. Podemos registrar el fondo como un todo, un registro. Y después en otro momento iremos avanzando en otro tipo de descripciones o registrarlo en un repositorio, cada unidad. Pero sí hacer este registro de esto en el catálogo de la biblioteca y que esté incorporado a todo el acervo. Por supuesto, bueno, recomiendo que vean el sitio de la Biblioteca Nacional, que ahí tienen a disposición los mapeos que hacen de datos. Yo trabajo con el mío propio. Cuando empezamos con esto allá por el año 2013 parecía como con mucha timidez, diciendo ¿qué estamos comparando esta norma con esta? Yo cada vez que trabajo en algo de esto me imprimo uno propio, que ni siquiera lo imprimo en A0, imprimo muchas hojas A4 y las pego y las despliego en el escritorio. Pero en una hoja así yo veo todo mi registro con toda la equivalencia de datos, de normas, ¿no? Entonces, a golpe de vista tengo dónde voy a registrar cada dato. Cuando nosotros nos hablan del formato MARC, ahí ya tenemos, digamos, de algo conocido, desde dónde bajar, si tenemos, por ejemplo, un formato propio, comercial, como es mi caso. Pero sí podemos ver los mapeos de Biblioteca Nacional y ver que es totalmente posible incorporar una descripción de un fondo a un catálogo bibliográfico de una biblioteca. Sí, y permitime que como una de las dos directoras, una de las dos coordinadoras del equipo, señale, porque esto que Flavia responde, son muchos años en los que ella está trabajando en esto. Era muy... o sea, hasta antes uno tenía que saber que existía el archivo para encontrarlo. Uno tenía que saber de su existencia antes de pasar la puerta de la biblioteca. Entonces, la simple cuestión de que, no es tan simple, ¿no?, de que esté en un mismo nivel. Si yo busco, por ejemplo, Almafuerte, y veo la poesía Almafuerte, bla, bla, y veo que está en el archivo, eso hace toda la diferencia. Y eso, que es un gesto que no parece tan difícil, es muy resistido, porque no están así en todas las bibliotecas. Eso Flavia lleva años trabajando y viendo cómo, ¿no?, cada cual tiene eso. Somos todas como un equipo que cada una tiene su posición, pero
Y cada cosa es muchos años de insistir con eso, ¿no? Gracias por la pregunta, porque hay que hacerlo. Gracias por la respuesta. Vamos con la última. Ivalú Ramírez pregunta nuevamente, respecto de la fundamentación teórica del proyecto, si pueden explicar un poco más el concepto de lectura de archivo. Ah, sí, eso es algo en donde tal vez está más, porque no es lectura de archivo, es archivo como lectura, como matriz de lectura. Y está más dirigido a, en mi caso, a la gente de literatura, porque los archivistas saben leer los archivos. Es decir, que el archivo no es un lugar en donde uno va a buscar datos, sino que hay que leer el archivo desde la lógica del propio archivo. Por poner un ejemplo, El beso de la mujer araña es una novela que publicada tiene 290 páginas. Esto lo miré hace poco. Y tiene 1973 hojas de papel. Entonces, yo puedo ir a ver cómo llegó a las 300 páginas que es la novela, pero ¿para qué voy a hacer eso si la novela ya está? O sea, ahí me voy a encontrar con que estoy perdiendo el tiempo, porque Puig publicó, no es un libro medieval que pudo haber estado, Puig corrigió las ediciones. Ahora, si yo lo leo con política de archivo, si yo lo leo como archivo, me doy cuenta que el libro es un pedazo del archivo, es una parte, porque no es que el libro no me interesa, el libro publicado está, es una cosa. Pero también ahí tengo el diálogo entre, no sé, los boleros que escuchaban, las entrevistas a presos políticos liberados. Hay una cantidad de información que se abre si yo me olvido de sacar cosas al archivo y voy a dar cosas al archivo. Una de las cosas que tenemos nosotros, quien entra en un archivo tiene que darle al archivo, no sacar. Por ejemplo, dar una descripción, dar una lista, pero no solo acá, no sé, Lea Hafter consultó el archivo de Horacio Quiroga, que está en la Biblioteca Nacional de Uruguay, estuvo 10 días y dejó las copias digitales que hizo para dar, o sea, hay que aportar al archivo y solo así se lee lo que no sabemos que estaba. Yo no sé si así contribuí, porque tiene más que ver con dejar de ir a sacar cosas al archivo y empezar a leer lo que el archivo propone. Que tiene que ver con creo que con la historia tal vez funcione también, pero eso es más una pelea con los literatos. Ustedes saben, pero los literatos no tanto. Bueno, terminamos con las preguntas y ahora le vamos a dar el pase a la profesora Elsa Barber, directora del instituto, que va a dar el cierre a esta charla. Muchas gracias. Bueno, realmente quiero agradecer. Me hubiera gustado compartir la pantalla, si fuera posible, con Graciela, con Mónica, con Victoria, con Flavia. No sé si es posible. Así como estabas vos, Sergio. Ahí están, ahí están. Quiero agradecerles realmente a todo el equipo. Hoy las que han presentado son las que he mencionado, sí, pero hemos visto al comienzo de la charla que el equipo está integrado por un equipo muy importante de colegas, ¿no? Y de un equipo interdisciplinario, digamos, ¿no? Del mundo de las letras, la bibliotecología, la archivística, etc. Realmente les agradezco
agradecemos muchísimo, pero muchísimo el haber compartido esta charla tan rica, donde nos invitan desde un principio, dicho por ustedes mismas, a pensar un tema tan importante, tan motivador, que se vincula nada más y nada menos que con la salvaguarda a través de los archivos del patrimonio literario de la región. Dicho así parece demasiado, pero realmente el ver cómo han venido trabajando esta investigación durante todos estos años, la historia de los diferentes proyectos y cómo han ido evolucionando hasta llegar a este, la visibilidad que tratan de darle a través de lo que nos han comentado, a través de la participación en estos repositorios como Orbe Escrito o Arcas, realmente es un trabajo estupendo. Para nosotros ha sido muy agradable conocer a quienes no conocíamos. A Mónica la conocemos desde hace bastante tiempo, pero a Graciela, a Flavia y a Victoria no, de modo que ha sido muy agradable escucharlas. Una charla muy rica, sumamente rica, el relevamiento también que han realizado de archivos en bibliotecas, que como todos sabemos, la mayoría de las bibliotecas tienen en su acervo Parece que él se está con problemas en la conexión. de las que habla Graciela, realmente a mí me resulta apasionante. También, por lo que vi, el vínculo que el proyecto de investigación tiene con otras universidades, tanto del país como del exterior. Es decir, no están anclados aquí, sino que, bueno, en la Universidad Nacional de La Plata, sino que también con otras universidades, reitero, del país y del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en nombre de todos los que integramos el INIBI. Muchas gracias, Graciela, Mónica, Victoria aquí y Flavia. Bueno, en la Universidad Nacional de La Plata, sino que también con otras universidades, reitero, del... No sé qué pasó ahí, pero bueno, voy a continuar. También, ya voy a ir cerrando ahora, agradecemos a todos los asistentes que nutrieron esta charla con interesantes preguntas. Gracias a todos los que nos han estado acompañando en vivo y también a todos aquellos que nos acompañen, que nos vean, perdón, en otro momento. A nuestro moderador, Sergio, por su acompañamiento, a Diego, a Rocío, del Centro Cultural Paco Urondo, que sabemos que han tenido una semana muy agotadora de trabajo, pero siempre están ahí, al pie del cañón, y a todo el personal del instituto, que ustedes saben, como siempre digo, que sin todo este equipo sería imposible que nosotros estuviéramos compartiendo hoy esta charla. Muchísimas gracias. Finalmente,
invitarlos a participar en la próxima charla el día jueves 21 de octubre a las 17 horas, cuyo título es Producción científica acerca de los países, en el marco de una investigación titulada Una mirada bibliométrica del acontecer de lo nacional en la producción científica de circulación internacional. Estará a cargo de Sandra Miguel y su equipo, de modo que continuamos con las investigaciones de la Universidad Nacional de La Plata. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Recuerden, jueves 21 de octubre a las 17 horas. Los esperamos. Gracias, muy agradecida.